Vamos a reflexionar en torno a nuestra serie de Corintios, de Primera de Corintios. El capítulo que nos corresponde hoy es el capítulo 10. Yo les voy a pedir que mantengan ahí el capítulo 10, ya sea en su Biblia física o en su Biblia electrónica, en su dispositivo, ahí lo tenga abierto y podamos juntos seguir esta reflexión. Como hemos estado viendo y como hemos estado reflexionando, este capítulo 10 continúa Pablo hablando de estos grandes temas que hemos estado viendo las semanas anteriores. Desde el capítulo 6, Pablo está respondiendo una serie de consultas y una serie de situaciones muy puntuales de la iglesia de Corinto. Por lo tanto, aquí está cerrando y continúa cerrando esta serie de temas. Pero también está contestando y vemos que podemos estar dándonos cuenta que en la semana pasada este capítulo 9 también va muy unido al capítulo 10. Recordemos que los capítulos y los versículos son una adición posterior a los textos bíblicos. Esta es una carta, por lo tanto, este es un género literario muy distinto y por eso es que vemos que Pablo continúa en esta reflexión, en esta respuesta, dando respuestas a estas preguntas, porque la carta es eso. Nosotros hoy día lo dividimos en capítulos y versículos, pero Pablo está en una carta que uno va leyendo continuamente y tal vez de una sola vez. Lo interesante de esto, y volviendo al tema, es que el verso 9 del capítulo 9, el versículo 27, estoy medio enredada con los capítulos de versículos, aquí nos da la pauta para que podamos entonces continuar con este capítulo 10. Dice así el verso 27, más bien golpeo mi cuerpo y lo domino, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. La disciplina y la renuncia está en este capítulo 9 y en estos versos. La disciplina de quien está siguiendo a Cristo, la renuncia a los derechos que veíamos la reflexión pasada, por amor al Evangelio, es un desafío entonces que nos hace para la vida de quien pertenece y quien está siguiendo a Jesucristo. Y eso es lo que cerramos el capítulo 9 y es lo que hoy día también nos abre para el capítulo 10. Voy a dividir el capítulo 10 en 3 grandes secciones y por eso es que les pedía que ustedes estuvieran ahí atentos porque voy a leer algunos versículos, no todo porque el capítulo tiene 33 versículos. Del 1 al 13 podemos ver una gran sección que va a recordar hechos de la historia de Israel como un ejemplo para los cristianos de Corinto. ¿Y en qué se basa esto? En esto que va contando los hechos como un ejemplo, sobre todo en la salida de Egipto del pueblo y este peregrinaje que tienen en el desierto, el Éxodo. Esto es un hecho histórico y es un antecedente muy importante para los judíos, pero también es un recuerdo de la presencia de Dios en cuanto a 2 ejemplos que pone ahí Pablo, el de la nube y el del mar. O sea, la nube que los acompañaba en el desierto y esta apertura del mar que pasa el pueblo por cruzando el mar y que es un hecho también de la presencia de Dios. Son 2 hechos que marcan este acontecimiento que él está recordando y que es muchas cosas lo ve como una preexistencia de Cristo. Él lo está viendo así. Pablo está viendo que todas estas cosas que están sucediendo, que están recordando como el hecho esto del Antiguo Testamento, del Éxodo propiamente tal, Pablo lo está leyendo como, mira, aquí se ve a Cristo, aquí se ve a Jesús, aquí está el Mesías en preexistencia, no viéndolo como lo estaba viendo o lo estaba recordando el pueblo de Corinto, la iglesia. Estos hechos de pasar por el mar y estar bajo la sombra que los cubría la nube, es interesante porque dice el verso 1,
No quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron bajo la nube y todos atravesaron el mar. Hay un hecho que no hay que desconocer. Esta presencia de Dios visible que se relata en el Antiguo Testamento y en estos libros del Pentateuco, los 5 primeros libros, es un hecho real. Para Pablo es importante que esto lo recuerden, y para los de Corinto, que no es un hecho habitual, pero que sí en este recuerdo es algo importante que no lo desconozcan estos cristianos de este primer tiempo. No lo pueden recordar, no lo pueden olvidar. Este recuerdo es también una advertencia. ¿Por qué es una advertencia? Y esto lo dice en el verso 5. Sin embargo, la mayoría de todos ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Todas estas personas que transitaron por el Éxodo, que fue el gran pueblo que salió de Egipto para ir a una nueva tierra y estuvieron peregrinando en el desierto, vieron esta nube, estuvieron en la presencia del Señor, vieron visiblemente a Dios en hechos como el pan, el maná, todo lo que nosotros recordamos, pero no todos agradaron al Señor en su peregrinaje, en su vida, y muchos quedaron en el desierto. No todos, y nosotros no nos acordamos, los que leemos un poquito más habitualmente en nuestras Biblias, nos acordamos de estos hechos del Antiguo Testamento, que no todo el pueblo que salió de Egipto entró a la tierra prometida. Hubo años, obviamente algunos murieron por ancianidad, estuvieron, pero en esos conflictos que nosotros recordamos, no todos agradaron al Señor. Si bien todos estaban bajo la presencia de la nube, todos vieron esto que abrieron el mar, pero no todos agradaron al Señor en su camino. Había muchas cosas y nosotros entendemos eso. Y es interesante que Pablo lo va a recordar y lo está recordando a esta iglesia. Estos hechos entonces son importantes ¿para qué? Son una advertencia para la iglesia de Corinto en que estos creyentes que ahora están en Cristo deben vivir en comunidad. Y es un desafío de vivir en comunidad. A pesar de que van a estar todos unidos, a veces no todos agradan a Dios. Es una advertencia. Ahora, en esta misma sección del 11 al 13, Pablo va a hablar acerca de la tentación. Ya, del 11 al 13 dice, todo esto le sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Él está diciendo que este fin ya ha llegado porque el Mesías ha regresado. Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Interesante, esta tentación es más bien alguna idea de estas acciones que podemos hacer de no agradar a Dios. Nosotros siempre estamos pensando que la tentación es algo que nos va a llegar desde afuera, como algo que nosotros nos vamos a dar cuenta. Pero también hay que darnos una advertencia en este desafío, que a veces nuestras propias acciones, estando como seguidores de Jesús, y lo voy a graficar tal vez como Pablo, bajo la nube, viendo que el mar se abre, nuestras acciones no están agradando a Dios, están enojando a Dios. Entonces, aquí hay también una vuelta de tuerca, se podría decir, y de volver a entender esto que es la presencia del Señor en la vida de la iglesia. ¿Cómo estamos agradando o cómo permanecer agradando siempre a Dios, más que a nosotros mismos? La segunda sección de este capítulo 10 está desde el verso 14 al 23, que habla acerca de estos banquetes sagrados
y lo compara o hace una diferencia con la cena del Señor, que son totalmente distintos. Hay una diferencia en el concepto de la cena del Señor. Se sabe o se entiende que las fiestas y los banquetes paganos tienen una esencia, un énfasis. La cena del Señor, dice Pablo, es algo que al participar de la cena estamos haciéndonos un cuerpo en Cristo, con Cristo. Entonces, al participar la iglesia, al celebrar esta comunión, esta cena del Señor, están siendo uno, pero no solamente uno entre ellos, sino que uno en el Señor. Y más que hablar de los banquetes sagrados, que ya lo ha respondido Pablo y lo hemos reflexionado y hemos visto en otros capítulos de Corinto, aquí me quiero detener en cuanto a lo que destaca un poco esta idea de la idolatría. La idolatría y la adoración, más que una estatua o un ídolo, recordemos que en Corinto el sistema económico, social, era todo en base a la idolatría. Todo estaba sujeto a compartir este banquete con paganos. Entonces, si uno no iba a este banquete, arriesgaba su trabajo, arriesgaba sus comercios, arriesgaba su familia. Era todo un sistema que estaba muy bien enlazado. Entonces, la comunión y la idolatría estaba en todo ámbito de la vida, de la comunidad, de la ciudad de Corinto. La iglesia de Corinto debe tener conciencia entonces de su responsabilidad en una construcción de una nueva sociedad ahora con Cristo siendo parte central de su vida. Y es por eso que hacen esta cena del Señor en este énfasis. Estamos siendo uno en Cristo y uno con nosotros. Y esta nueva sociedad o esta nueva manera que tienen ellos de mostrar a Jesús les va a complicar como ciudadanos, habitantes de esta ciudad. Pero el mayor aliado que va a tener Corinto es Jesucristo. Esta iglesia está comprometida en medio del Evangelio, en medio de la misión, en medio de todo lo que significa realizar esta acción. A pesar de esto, y a pesar de lo que es difícil, o sea, es un llamado muy importante, pero a la vez es un desafío, es una renuncia, es algo que van a negarse a ellos mismos. Y eso va a significar precariedad, va a significar rompimiento con algunas entidades de la sociedad, pero están apoyados por Jesucristo. El temor o la tentación puede ser volver atrás. Lo mismo que sucedió en Egipto, con el pueblo de Israel. Cuando estaban en medio querían volver atrás. Pero en medio de eso el Señor les abrió camino. Y aquí en esta iglesia y en esta comunidad nuevamente Dios está abriendo, Dios los está ayudando. Jesucristo es el centro de su vida. Esto es importante que lo sepan y que estén en constante, se podría decir, desafío y constante reflexión de la iglesia. Y en la tercera parte de este capítulo es del 24 al 33, que lo voy a leer porque esto es acerca de los límites de la libertad. Volviendo un poco a reflexiones de capítulos para atrás, nosotros debemos entender, y Corintios tenía que entender esta comunidad, que la libertad en Cristo no era libertinaje. Y la libertad en Cristo significaba algo. Miren lo que dice acá. 23.
Todo está permitido, pero no todo es provechoso. Todo está permitido, pero no todo es constructivo. Nadie busque sus propios intereses, sino los del prójimo. Coman de todo lo que se vende en la carnicería, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella. Si algún incrédulo los invita a comer y ustedes aceptan la invitación, coman de todo lo que les sirva sin preguntar nada por motivos de conciencia. Ahora bien, si alguien les dice, esto ha sido ofrecido en sacrificio a los ídolos, entonces no lo coman, por consideración al que se lo mencionó y por motivos de conciencia. 29. Me refiero a la conciencia del otro, no a la de ustedes. ¿Por qué se ha de juzgar mi libertad de acuerdo con la conciencia ajena? Si con gratitud participo de la comida, ¿me van a condenar por comer algo por lo cual doy gracias a Dios? En conclusión, ya sea que coma o beba o haga cualquier cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. No hagan tropezar a nadie, ni a los judíos, ni a los gentiles, ni a la iglesia de Dios. Hagan como yo, que procuro agradar a todos en todo. No busco mis propios intereses, sino los de los demás, para que sean salvos. Vivir en libertad, pero bien entendida. La libertad que está hablando Pablo es la que está fundada en la fe en Jesucristo, la que conoce sus límites, la que sabe muy bien qué es de hacer. La libertad que a veces va a tener que renunciar por el débil. Va a poder comer, pero a veces no por él, sino que por el otro, va a tener que rechazar ciertas comidas o rechazar ciertas cosas por amor al otro. Teniendo presente que el comportamiento va a provocar inseguridad de fe, no en mí, sino que en el débil, entonces hay que renunciar a ciertas cosas, va a decir Pablo. A causa de esto está hablando acerca de la comida, pero es más que la comida. Es las acciones que tenemos como seres humanos. El verso 33 sí que me llama la atención. Hagan como yo, que procuro agradar a todos en todo. No busco mis propios intereses, sino los de los demás, para que sean salvos. La idea es la vida completa, la vida que tiene el cristiano y la cristiana en honor a Dios, en servicio a Dios, en glorificar al Señor. Pero fíjense que este servicio, que este amor, que esta gloria de Dios no debe hacer tropezar ni a nadie dentro, ni a los judíos, ni dentro de la iglesia. Está pensando en todos, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia. Mis acciones, mi vida, tiene que glorificar a Dios de tal manera, pero que no interrumpa a los demás. Ahí está mi límite en la libertad. Ahí está mi límite y mis derechos para ejercer esta libertad, cuando no entorpezco al otro. Ese es el comportamiento que nos está diciendo Pablo de una vida cristiana, de una vida que conoce a Jesucristo. Algunas consideraciones. Primero, no todo comportamiento agrada al Señor. No todo lo que hago en mi vida va a agradar al Señor. Y eso lo debemos tener consciente en nuestra vida y sobre todo examinarnos constantemente y reconocer nuestras acciones. En este tiempo que es diciembre y que generalmente nosotros estamos en evaluación, la vida del cristiano y la cristiana debe examinarse y evaluarse constantemente, no solamente en diciembre. Pero si estamos haciendo un balance o una evaluación de fin de año, debemos ver cuánto de nuestra vida agrada al Señor en este año 2023. ¿Cuánto de mi vida ha agradado al Señor y mis acciones y lo que yo he hecho en esta vida tiene la motivación de honrar a Dios? ¿Esto que he hecho ha honrado a Dios o está buscando
mi propia gloria. Y aquí me detengo en algo que es como muy sencillo. Podemos recordar y debemos recordar. Y el llamado es a recordar lo que hemos hecho en el 2023. Estos 12 meses, estos días que hemos vivido, ¿hemos honrado al Señor? ¿Mi motivación ha sido honrar al Señor? ¿O mi motivación ha sido mi gloria? Yo leí toda la Biblia. Yo oré por esta persona y se sanó. Yo evangelicé y no sé. Si tenemos ese yo en mis evaluaciones, cuidado. Cuidado, porque tal vez la gloria no es para Dios, no es para el Señor, es para nosotros mismos. Evaluémonos. El llamado profundo que hace Pablo a los corintios y a nosotros es que evaluemos y examinemos nuestra vida. Y como dice el título de este sermón, glorifiquemos al Señor en todo lo que hacemos. Lo segundo es poder analizar este comportamiento de una vida que sigue a Cristo. El glorificar a Dios, el agradar a Dios, es una vida que sigue a Cristo. Ya, pero ¿cómo lo hacemos? Dijimos que no íbamos a tener manuales, porque el seguimiento a Jesús o el comportamiento, la vida que sigue a Cristo, no tiene un manual. No hay un listado de normas, sino que es un constante llamado a estar cerca de Dios y a examinarse en santidad, constantemente, diariamente. No necesitamos de manuales, no necesitamos de listado, porque si estamos cerca, buscando al Señor, estamos estrechamente relacionados con Dios, solo nos vamos a dar cuenta hasta dónde está mi libertad, hasta dónde están mis límites, y con la ayuda del Señor vamos a darnos cuenta si estoy honrando a Dios o glorificando mi yo. Lo segundo que podríamos decir de este comportamiento de vida que sigue a Jesucristo es ver a nuestro Maestro, es ver a nuestro ejemplo principal, Jesucristo. Ese debe ser replicado entre nosotros. Ese es el comportamiento que podemos decir, aquí hay un ejemplo. Bueno, Pablo también se pone como ejemplo, pero sigamos a Jesucristo. Jesucristo nunca cumplió los manuales de la época. Los comportamientos que las listas de comportamientos de los religiosos, nunca las cumplió Jesús. Sanó en día de reposo, se juntaba con pecadores, tocaba a las personas impuras, iba a lugares donde no tenía que ir, oraba por personas que no tendrían que orar, entraba en casas que en realidad no se podrían haber entrado, tocaba personas o se dejaba tocar por personas que la ley y las normas y los manuales decían que no había que tocar. Ahí está nuestra manera de comportarnos. Y todo lo que hizo Jesús agradaba al Señor, honraba al Señor en su vida. Ustedes van a decir, bueno, pero era Jesús, pero es nuestro Maestro, es nuestro ejemplo a seguir. Nosotros nos llamamos cristianos, cristianas, y es porque seguimos a Jesús. Cristo está en nuestras vidas y nuestra acción y nuestra vida, nuestras acciones están dando ejemplo de Jesús, estamos mostrando a Jesús. Y si no replicamos a nuestro Maestro, a nuestro ejemplo, que es Jesucristo, ¿a quién estamos imitando? Otra consideración en este comportamiento de una vida que sigue a Jesús es el bien del prójimo. Nuestra motivación no es procurar nuestro propio bien, sino que renunciar constantemente a nuestros derechos y a nuestra libertad para negarnos por amor al débil, porque nosotros amamos a Jesús. Y si Jesús renunció a todos sus derechos para morir en una cruz, sigamos nuevamente al Maestro.
por amor a los débiles, a nosotros. Cristo nació como un ser humano, este Dios encarnado. Cada una de estas cosas nos desafían a hacer esta vida en constante glorificar a Dios, pero en un comportamiento que sigue a Cristo, que evidencia a Cristo. Es un gran desafío, no es fácil. Créanme que es muy difícil. Ustedes lo saben, yo lo sé, y nos levantamos y nos caemos y volvemos a levantarnos y volvemos a caer y volvemos a pedirle al Señor que nos ayude. Es un constante ir y devenir. Por eso debemos estar estrechamente en comunión con el Señor, estrechamente examinándonos, estrechamente dejando que el Señor nos transforme. Pero cada día no vamos a llegar a un totalmente logrado. Todavía estamos en proceso, pero en ese proceso debemos glorificar a Dios con nuestras vidas. En este tiempo, en este siglo, nosotros somos los que tenemos que glorificar a Dios, no solamente adentro de la iglesia, no solamente con mis amigos, sino que en la sociedad, en los lugares que tenemos, en los lugares donde vamos y mayormente con nuestros enemigos, que es muy difícil. Miren el 31 y el 33, si lo podemos leer. En conclusión, dice Pablo, ya sea que coman o beban o hagan cualquier cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. No hagan tropezar a nadie, ni a judíos, ni a los que no son judíos, ni a la iglesia de Dios. Hagan como yo, que procuro agradar a todos en todo. No busco mis propios intereses, sino los de los demás, para que sean salvos. Gran conclusión de Pablo en esto, gran desafío, pero un gran desafío para la iglesia en Corinto, para la iglesia de Providencia en el siglo XXI. Esta reflexión, estas palabras que hace Pablo, también nos están motivando a nosotros en nuestro propio seguimiento a Jesús, sin hacer tropezar a nadie. Es una responsabilidad que tienen los cristianos, no hacer tropezar a nadie con mi manera de ser, con mi manera de vivir el cristianismo. Mi límite es no hacer tropezar a nadie, mi límite no es ni a judíos ni a no judíos, ni a los que están en la iglesia. O sea, a todo el mundo. A todos los que están tengo que procurar, como dice Pablo, agradar. Porque en ese testimonio y en esa gloria de Dios, otros van a encontrarse con Jesús y serán salvos. No por mí, porque Dios está ahí y porque Él se va a gloriar. Glorificar a Dios con nuestras vidas es una renuncia constante y permanente a todos nuestros derechos de libertad. Constantemente. ¿Para qué? No para mi provecho, para nuestro prójimo. Por amor a Jesucristo, para que así éste pueda ser salvado y pueda ver a Cristo. Gran desafío el que nos deja Pablo, pero también no es menor, porque es lo mismo que Jesús también nos dijo en Mateo 10, del 24 al 25. Y con esto termino. Dice así: el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Que el Señor nos ayude a glorificar al Señor en este tiempo y que el Señor nos ayude en su gracia y su misericordia a ser como nuestro maestro y ser el siervo y sierva que queremos, que el Señor quiere de nosotros. Oremos al Señor. Amado Señor, estamos aquí
un grupo de tus hijos. Algunos conectados en otras ciudades, viéndonos en otros lugares, pero somos tus hijos y reconociendo que tú eres nuestro Dios. Te pedimos, Señor, que nos ayudes. Grande desafío es el que nos dejas en tu palabra. Señor, nuestro anhelo es glorificarte cada día y honrarte. De lo profundo de nuestro corazón estamos tan agradecidos y agradecidas por lo que tú has hecho, que esa es nuestra motivación. Por favor, Señor, ten misericordia de nuestra vida y saca todo lo que esté impidiendo, Señor, que tu gloria esté en nuestras vidas. Señor, si hay toda altivez, si hay todo orgullo, vanidad, Señor, hay algo, Señor, que está impidiendo, Señor, que podamos hacer, Señor, lo que tú nos pides y agradarte, sácalo de nuestra vida. Señor, y si nos estás pidiendo alguna renuncia en particular, obra en nuestra vida, como solamente tú lo puedes hacer. Que en todo, Señor, y en cada una de nuestras acciones, tu Espíritu Santo esté guiándonos y que cada uno y cada una de nosotras pueda ser ese discípulo y esa discípula que necesitamos en este tiempo y que tú, Señor, esperas de nosotros. En lo particular, cada uno quiere agradarte y perdónanos porque en muchas ocasiones no te hemos agradado y en otras oportunidades nuestro orgullo ha sido mayor. Perdónanos, Señor. Muchas gracias por lo que seguirás haciendo con nosotros. Muchas gracias por los hogares aquí representados, por, Señor, por las vidas que estamos aquí rendidas en humildad, pidiendo tu dirección y tu pronto auxilio. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.